Ya. Hoy día, sábado 21 de abril, voy a realizar otra nueva entrevista eh, en base al estudio, a la investigación que estoy realizando, a todos los cambios o efectos que aparecen o están desapareciendo o están surgiendo en base a la vestimenta tradicional de la etnia otavaleña, enfocada especialmente en la mujer. Aquí tenemos a nuestra persona que va a ser entrevistada y vamos a preguntar primeramente sus datos. ¿Nos puede decir cuál es tu nombre, tu edad, ah, posiblemente tu Mi tendencia de género. también esa, si es posible, y bueno, tu nivel educativo, por favor? Soy Pacha Terán, tengo 34 años, voy a cumplir 35, está bien, vale. Este, ¿Qué más me pregunta usted? ¿Mi nivel educativo? Ajá. Ahora estoy estudiando, soy maestrante de la Universidad Central en Gestión de Recursos Hídricos y Riego, la Facultad de Agronomía. Ya. Otra pregunta, ¿tú te consideras de la etnia otavaleña o lo eres o no sé, no puedes compartir tu punto de vista en cuanto a eso? Claro, yo soy parte del pueblo otavalo de la nacionalidad quichua. En el Ecuador, la CONAIE o el proceso histórico de los pueblos indígenas ha permitido definir por pueblos y nacionalidades en base a la pertenencia de un territorio, de un manejo territorial. El pueblo otavalo maneja su territorio en la circunscripción de los cantones Cotacachi, Atoñuante y Otavalo. Y somos parte de una nacionalidad quichua porque manejamos un idioma, la cosmovisión, una economía, nuestras propias políticas en recursos hídricos, en justicia, economía, no sé, muchas cosas. Algunos factores que te hacen meramente de ser indígena otavaleña en cuanto, yo que sé, a tu tradición, a tu vestimenta o costumbres o vivencias. Mi historia, la historia, mi mis abuelos, mis familias son del pueblo de Otavalo. Todavía no tengo, todavía se ha mantenido un matrimonio endógeno, un crecimiento cultural endógeno en el caso de mi familia. No tengo otras cosas que yo sepa todavía. Debe ser, ¿no? Parte de la evolución de las culturas, pero no, hasta aquí no conozco. Por un lado. Por otro lado, es nuestra génesis, nuestra filosofía, nuestros mitos, el idioma, nuestra particularidad, nuestra propia forma particular de hablar el idioma quichua, a pesar de que se habla en todo el Ecuador, hay una particularidad del pueblo de Otavalo. El comercio, no sé, hay muchos elementos. La vestimenta es otro elemento como visual que me permite identificarme como tal. Podemos poner esto. Yo te estaba diciendo que la parte más visual que diferencia de una cultura a otra podría ser la vestimenta. Entonces, el pueblo quichua Otavalo tiene unas particularidades en la vestimenta, en toda la vestimenta, a diferencia de los otros 18 pueblos que existen aquí en Ecuador. Ya, bueno, esta investigación está justamente enfocada en uno de los componentes, lo que le hace a la etnia otavaleña única, ¿no? Uno de ellos, como mencionaste, es la vestimenta. No sé si tú has visto en los últimos años alguna transición que ha existido de años hacia acá, o si se sigue manteniendo, o nos puedes compartir alguna información en base a ello. Verás, eh, la cultura para que viva tiene que desarrollarse en su dinámica propia. Y parte de los elementos culturales es la vestimenta. El idioma se desarrolla, al igual que la vestimenta. Y se necesita ese desarrollo para que se permanezca. Entonces, pero siempre va a haber una base. Por ejemplo, si la blusa que antes tenían encajes, esta blusa, por ejemplo, es bien chiquitita,
se sigue habiendo una base, pero estaríamos hablando solamente en un contexto de estos últimos años. Sin embargo, si vamos haciendo, no sé, visualizaciones de vestimentas, una colección de fotografía visual, ¿no es cierto?, para que nos permita conocer cómo han ido cambiando las vestimentas, podríamos entender que quizás desde la época del cavernícola tuvo que irse ideando su propio pueblo cómo generar su propio vestimenta. Y no yendo muy atrás, tenemos nosotros que considerar que el Ecuador, en la Constitución de 1830, impone una vestimenta a los pueblos indígenas, que son los lienzos y una forma exclusiva de vestirse constitucionalmente, y además de que nos dejan adoptados por los curas. Sin embargo, el pueblo otavalo y muchos pueblos, arahuacos, cañaris, muchos pueblos del Ecuador han logrado no solamente adaptarse a esa condición, sino a desarrollar sus propios conceptos de vestimenta. Entonces, de ese modo, se ha transgredido la norma constitucional que nos impusieron una vestimenta hacia lo que ahora podemos tener. Pero nunca una vestimenta va a quedarse estática. Una cultura no puede quedarse estática porque estaría muerta. Entonces la juventud, la dinámica social exige ese tipo de cambios para mantenerse al nivel de las sociedades en su época. Entonces no debería nosotros preocuparnos el cambio de vestimenta, el cambio del contexto, de todo lo que implica la vestimenta. Lo que nos debería preocuparnos es cuando esta no se dinamiza, cuando esta no se cambia. Hay una base de la naco, la pargate, las camisas, la hualca, los corales, se siguen manteniéndose. Entonces lo que ha cambiado es la forma en que se usa y los diseños en los que se están sacando, en los que se están innovándose, en los que se van complementándose a los gustos actuales de la juventud. Entonces, eso es parte, diría, hasta normal, hasta necesaria y obligatoria también para que un pueblo se mantenga. Es interesante saber, ¿no? Lo que has mencionado, que desde años atrás viene evolucionándose. Poniéndonos una fecha límite, yéndonos hacia atrás, digamos, como tú recuerdas a tu abuelito, a tu mamá, cómo se vestía, en base a ello, ¿cómo está en la actualidad? Si ves algún cambio o se han suprimido algunos componentes o algunas alteraciones, y si esto repercute quizás con la forma de ver nuestros abuelos, el significado posiblemente que sepas o ellos tengan, o si te han mencionado, si perjudica todo eso como digo, a los significados que te mencioné. Es que la evolución, la dinámica de la cultura tiene que ir con el contexto. Nosotros no podemos hablar del mismo contexto actual a la de nuestros abuelos de que sea en los años 40 o los 1800, porque primero ya nosotros en el 21 de abril del 2017 no somos parte de ninguna hacienda. Para ese tiempo nuestros abuelos eran parte de una hacienda, eran esclavizados por las haciendas. Eso implica que su mano de obra se mantenía el 100% trabajando y no había el tiempo necesario para poder estar recreando qué diseño podría ir mejor en esta blusa o en este lienzo. Entonces eso obedecía a otro contexto. Y actualmente, en cambio, gracias a los levantamientos, a las luchas que los abuelos han hecho, nosotros no somos parte de esa hacienda y tenemos una autonomía económica en un cierto modo. Y eso ha permitido que los jóvenes de generaciones recientes y actuales, o un poquito tal vez nuestra generación, accedan a espacios donde nuestros abuelos no accedían, por ejemplo, de educación. Y accedamos al tiempo que nuestros abuelos no accedían, por ejemplo, la creación, estar pensando, estar sentados con un lápiz y un cuaderno respecto a lo que podría ir creando. Eso para ese tiempo no era considerado trabajo, porque el trabajo tenía que ser en el terreno y agachado el hombro. Para este tiempo es diferente. Entonces, por eso es la diferencia que vamos a encontrar. Lo que aquí más importa, por ejemplo, es la filosofía, el idioma, y claro, el resto son elementos que nos van a venir
complementando porque somos personas y necesitamos vestirnos. Entonces, pero ¿cómo nos vestimos? Eso sería interesante entendernos la psicología del vestido o la psicología de la ropa, no sé, para poder entender cómo nos sentimos bien. Las cuitzas, por ejemplo, pueden estar utilizando jean, pero si hay un matrimonio ya se van a poner sanaco. ¿A qué te refieres con cuitzas? A las señoritas indígenas de la época actual, menores de 30 años y menores de 20 años. Sí. Entonces ellas pueden estar utilizando jean hasta por condiciones económicas, ¿no es cierto? Porque también hay que ver el acceso, la accesibilidad de la ropa que se tiene. Hay ropas súper caras, no sé, camisas muy caras de $300, $400, que se hace imposible pues a veces acceder a eso. Pero si logran acceder a eso no van a ponerse todos los días, van a ponerle como para momentos muy especiales. O el caso de la Universidad Central o de mi sobrina, que por temas de salud incluso no puede estar todos los días con anaco en Quito, por el smog, por el frío, por la lluvia, por temas, por X y temas. Pero en el momento en que ella tiene que hacer la exposición de un tema, ella se fue vestida de otavalo. Y todos estaban asustados de verla así, porque nunca la habían visto en su ropa. Y se asustaban y no sabían, primero, un desconocimiento total de los estudiantes porque no sabían de dónde era. Cuando pensamos que los otavaleños somos embajadores en el mundo, en la universidad, en la Facultad de Medicina, no sabían de dónde era ella. Y le dijeron que es hasta peruana también, cuando es ecuatoriana, ¿sí? Entonces, o lo que pasó ahí mismo en la universidad, o lo que pasa en otras universidades, en el momento pueden estar asistiendo todo el tiempo con jean, o con pantalón, o de otra manera, o un hombre que se mantiene todo el tiempo con camiseta, pero cuando tiene su momento especial, como el más importante de su vida, va a ponerse poncho y se va a poner alpargatas, al igual que la mujer, se va a ponerse la camisa su ropa, porque la ropa en este caso no solamente es un elemento cultural, sino que ya se convierte en un elemento de identidad que nos diferencia en una sociedad como esta que es diversa y necesitamos mostrarnos de un momento diferentes para decir hacia qué historia estoy obedeciendo. Ya, tus abuelitos o tu mami te ha contado quizás algún significado de los componentes, el porqué de los accesorios, ¿no? Porque según he visto como que se relaciona en base a dónde vivimos, a dónde pertenecemos, o a la naturaleza, o lo hacen por pura creatividad. ¿Nos puedes contar, por favor? Claro, es que incluso en la forma de hacer el anaco es diferente a la comunidad de Huaycopungo, con la de Peguchi, con la de Imantá, completamente diferentes, a pesar de que somos del mismo pueblo. Las comunidades que tú mencionaste son pertenecientes a Otavalo. No, Imatec no. Pero si hacemos las pertenecientes a Otavalo, podríamos decir Huaycopungo, Peguche, y quizás, ¿cuál podría ser? Entre Huaycopungo y Peguche podríamos hacer, hasta aquí, Quichincha. Ya son pertenecientes a Otavalo. Son pertenecientes a Otavalo, somos del mismo pueblo, entonces en Huaycopungo tienen su propio estilo de hacer sonaco, su propia forma de tener, o sea, sus gustos. O sea, sus gustos muy... Hasta puede ser por colores más llamativos o puede ser por colores... No sé, o sea, es diferente. Y la forma, anteriormente las abuelitas se notaba más cuando se ponían el humo guantarina. En Huaycopungo se ponían de una manera, en Peguche de otra y acá de otra. O los bordados de los anacos son más anchos acá en Quichinche por la parte alta. En Huaycopungo no tienen y nosotros tenemos otro bordado que son los quingos y las mariposas del peluche. Entonces sí existen diferencias y el principio tal vez del pueblo de Otavalo, a pesar de que somos del mismo pueblo, siempre buscamos mostrarnos diferentes, no en la necesidad de entendernos separados, pero sí en la necesidad de mostrar que los pueblos también necesitan reconocerse dentro de la diversidad o otra diversidad porque tienen otra historia, y eso ha sido considerado como parte del desarrollo social de los pueblos. No es como el Estado homogenizador que en un momento determinado su proyecto de nación era hacernos blancos a todo el mundo. Al contrario, nuestros pueblos han entendido la necesidad de la diversidad para poder desarrollarnos en una sociedad
Te había preguntado también, bueno, en base a la pregunta anterior, te voy a adicionar otra pregunta más. ¿Nos podrías decir cuáles son los componentes adicionales de la vestimenta mujer dicho tabado y a qué representa cada una de estos? No sé, yo creo que depende de cada pueblo, de cada persona también está como lo van interpretando. Hay mucho sincretismo también en las interpretaciones, como por ejemplo dicen el anaco blanco es de la virginidad. Yo creo que habría que pensar, ¿no? O si uno dice el anaco blanco, el anaco negro es la dualidad, la complementariedad negro-blanco, frío, caliente, arriba-abajo. O si no dicen también que las maquihuatanas están protegiendo las chakras de los brazos, la hualca, la chakra del cuello, y otros en cambio le conectan directamente con la parte económica, no confían en la inversión en los bancos, entonces compran los corales. Entonces yo creo que depende mucho de cada pueblo, qué es lo que plantean también. Los chumbis, de los chumbis es más bonito, es más interesante porque son iconografías tejidas. ¿A los chumbis te refieres a? A los huevos chumbis, a los cinturones. A las fajas. Ajá, las fajas. Ya. Entonces, ahí es más, ese me parece más interesante porque están iconografías ahí, pues. O sea, están impregnado hasta historias también, ¿no? Hay antropólogos, hay arqueólogos que han estudiado específicamente el símbolo de las imágenes y van interpretando. Entonces ahí están elementos muy importantes como el venado, como el sol, como la tierra, el agua. Leen el chumbi, al igual que los tapices. Y claro, en los quingos también, ¿no? Están las flores, las mariposas, son elementos que se conectan directamente con la naturaleza. Entonces han intentado, ¿no? Algunos implementar o desarrollar imágenes simbólicas como los geométricas. Eso es una cosa bastante común en toda la cultura otabalera, los símbolos geométricos. Yo creo que incluso desde el pueblo indígena, de otros lados del mundo también hemos visto estos simbolismos geométricos que ellos simbolizan a su modo, a su interpretación. Pero la geometría, por ejemplo, es una cosa que envuelve al pueblo otabalo y envuelve a los pueblos indígenas. Ya, dentro de tu núcleo familiar, ¿han usado otro estilo de ropa, yo que sé, de los mestizos o una ropa occidentalizada? ¿Han usado o no lo han usado? Claro. ¿O mantienen lo tradicional? No, ¿O qué día se ponen? No, porque el uso de las vestimentas también es la visualización de la interculturalidad. Entonces, si tú te mantienes solamente al menos para esta época, nosotros no podríamos discriminar a alguien que utilice solo moco o solo pantalón o las ropas de otros lados. Entonces yo decía que no puede haber una discriminación. No. El reflejo de la interculturalidad es en todo momento, en todos los espacios y en todos los actos. Parte de la interculturalidad en la época actual es poder vestirse de la forma en que una decida. Incluso es parte de la decisión como mujer de sentirse mejor y de sentirse segura. Entonces no podemos nosotros, a nombre de la tradición cultural, salirnos a aventurarnos a caminar en plena lluvia en Quito. Necesitamos tener otro equipo para poder caminar en esas condiciones. Entonces ahí hay una trampa también del tema tradicional y del tema de conservación cultural. Hay que saber que las culturas se han desarrollado de acuerdo a una época y a un contexto. Y en este caso necesitamos compartir la vestimenta del pueblo mestizo para poder desarrollarnos de otras maneras también. Y qué mejor si el pueblo mestizo también puede asumir nuestros elementos culturales para ellos de alguna manera sentirse parte de nosotros, porque convivimos en este espacio, eso no se puede negar. Entonces significa por lo tanto que no puede existir el término tradicional en cuanto a la vestimenta, porque sería congelarnos en un tiempo y negar una posibilidad de compartimiento. Para mí.
pueden haber otras. Es muy respetable también y tu punto de vista y a la vez muy interesante defendiendo tu punto de vista y de cómo ves todo el proceso de cómo se viene avanzando toda esta transición. Adicionalmente, te iba a preguntar, en anteriores entrevistas me supieron manifestar que los abuelos o los bisabuelitos eran súper conservadores y no sé si has tenido a tus padres o tus abuelitos te han, no sé, se han puesto molestos porque usas alguna otra ropa que no sea la otavaleña, o no sé, al verle a tus sobrinos, a la nueva generación, ¿no? ¿Qué es lo que piensan ellos? Verás, no habría que dividir dos cosas, el punto de vista de mis padres y el punto de vista mío hacia la otra generación. Entonces, eh, claro, cuando yo me acuerdo que cuando me puse primera vez el pantalón, mi papá, claro, no más que el pantalón, la licra. Mi papá, claro que se enojó y dijo, ¿cómo vas a caminar con eso? Tienes que verte. Y claro, pues tocó ir a cambiar. Pero hay que entender este contexto también. Es que nosotros no podemos olvidar que venimos de una sociedad colonizada y impuesto con ciertos parámetros religiosos, cualquiera que sea, pero en base al pecado, no sé, al morbo, al machismo, al sexismo. Entonces, si somos una sociedad, es una sociedad en ese contexto que deberíamos proyectarnos en ir modificando, ¿no? Y que se ha ido modificando y que ha ido cambiando también. Entonces, y además venimos de un pueblo oprimido, que quien le oprimía era el pueblo blanco mestizo. Entonces, ya con un pueblo de pie, con un pueblo con levantamientos, con un pueblo que se veía frente a frente con el Estado monocultural, era como difícil asumir que yo me voy a poner la vestimenta de quien me oprimía. Podría tal vez entender, habría que estudiar un poco más. Entonces tal vez también se hizo una negación a esa posibilidad desde ese punto. O al revés, como el pueblo que oprimía, o sea, el opresor, se va a ponerse mi blusa, que es del pueblo al que le ninguneaba, pues, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto quizás era como difícil entender esta situación, pero estamos en otro contexto, estamos en otra época en este momento. Nosotros como pueblos indígenas no podemos olvidar nuestra historia, de dónde venimos, cómo somos y qué nos ha permitido hacer lo que estamos ahora conversando, por ejemplo. Porque estas cosas tendríamos que estar en las haciendas trabajando todavía sábado y domingo y quizás no había tiempo ni para conversar. El ocio es parte del desarrollo social, cultural, el ocio no había. Entonces, el contexto a mí lo que me preocupa no es mucho lo que si se viste o no de anaco. A mí lo que me preocupa es que el que se viste de anaco sabe su historia. Si la persona que se viste de pantalón blanco se pone para hacer una nota de exhibicionismo o si no se pone porque está reivindicando su raíz. Entonces la conciencia del uso de los elementos es lo que me preocupa y cómo podría esto seguir desarrollándose o involucionando. Entonces eso habría que ver en qué contexto se utiliza. Pues hay compañeros, por ejemplo, hay una familia Pillajo, no sé Pillajo qué será, pero el papá es Luis Alberto Pillajo Córdoba. Ellos es una familia que vive en Francia, los niños me parece que nacieron aquí, pero ya han vivido como 15 o más años en Francia. Él, por ejemplo, plantea que tiene sí el cabello cortado, está cortado el cabello, pero él habla muy bien el idioma. El quichua lo habla súper bien, súper fluido, y creo que ha sido una responsabilidad muy importante de los padres ir inculcándole al guagua no solo en el idioma, sino en su historia. Entonces ahí ya depende mucho de este joven que ahora tiene 19 años, hacia qué se va a proyectar él con una cultura ecuatoriano-francesa, quichua, tabaleña, en Europa, pues. Entonces, pero en el caso de él, por ejemplo, es muy interesante porque él no niega su raíz, no niega su idioma, no niega para nada su descendencia. Tengo igual gente que conozco donde niega y ni siquiera hablan el castellano y menos el quichua y son indígenas. Entonces, son procesos diferentes que, por supuesto, de la mano está la globalización, de la mano está el capital, la moda y etcétera, ¿no? Que a veces, así como en Ecuador lo comunitario le vemos
como atemporal. En cambio nosotros peleamos para que eso no es atemporal, es darle una propuesta diferente y que se requiere tener un poco más de trabajo para seguir actualizando nomás. Entonces, o haciéndole válido en este tiempo. Entonces algo así es eso también, o sea, a veces me acuerdo cuando estuve en Holanda, a mí me preguntaron si vivo en el árbol o dónde vivo. Entonces son notas así de información para la sociedad en general, de cómo le hacemos llegar hacia nosotros como mujeres, que no nos vean solamente desde la vestimenta, que no nos den la otra responsabilidad a las mujeres, que por las mujeres tienen que ser los niños que crecen bien, ¿no? Eso es un gran crecimiento colectivo, es una responsabilidad social que no puede ser encargado solamente a las mujeres y que no sea solamente las mujeres las que tenemos que estar usando la vestimenta, ¿no? Porque los hombres también tienen esa responsabilidad. Hace rato mencionaste de la globalización, de la moda, también de que viajan a otros países, digamos la migración. También se puede mencionar en este contexto del consumismo. Entonces, ¿crees mucho sobre la pérdida, como también mencionaste, de algunos jóvenes que, en este caso del señor que tiene el cabello corto, pero que sí habla, en cambio hay otros que lo niegan, es como si negar su identidad? Entonces, ¿crees que tenga mucho que ver la globalización o crees que los padres no les están enseñando sus raíces o cómo debe ser para identificarse como tal, como Quichua Tabalo? Es que esa es una responsabilidad conjunta incluso del Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano actualmente es reconocido como plurinacional e intercultural. ¿Qué hace el Estado ecuatoriano para que eso se desarrolle? Te conversaba hace un momento, mi hijo, antes de entrar al jardín, él era monolingüe quichua y ahorita es monolingüe castellano. Entonces, el Estado ecuatoriano tiene la responsabilidad pues respecto a cómo el niño en las escuelas, en los espacios médicos, en los espacios públicos, voy valorando por un lado, apoyando a la valorización de la historia, del idioma, de las vestimentas, por un lado, y por otro lado, cómo el Estado va integrando a toda esa diversidad a través de muchos medios. Hay muchas formas políticas públicas que se pueden desarrollar para poder hacer esa integración y ese reconocimiento a todos estos elementos. Pero el Estado, si está interesado en eso, entonces en la moda y todo eso, en cambio necesita gente homogenizada, pues que todos utilicen camisetas negras que diga, no sé, Nueva York. Nueva York. Claro, y eso, la producción en masa de esas camisetas no es pues de 1,000, 2,000, son de millones, porque ellos calculan vender eso a de como de lugar, entonces ahí ocupan elementos visuales como las pasarelas, las modas de publicidad, marketing, nos bombardean y en un momento determinado todos estamos usando la camiseta Nueva York. Entonces, la diferencia es que aquí nuestras modistas indígenas, algunas, y es bien interesante, ese es un aporte importantísimo, que es como que se pelean contra esa tendencia y dicen, no, aquí está esta camisa también, tenemos esta camisa. Entonces es una moda propia nuestra, que no necesariamente está en la globalización, pero que sí entra en el proceso consumismo, porque no necesariamente en cambio eso le impide, pues, o sea, no seguir en el esto de comprar y votar, aunque sea propio nuestro. Es muy interesante el último punto de vista que das. ¿Crees que con estas, actualmente se ven, ¿no?, las blusas otavaleñas, como están suprimidas, alteradas o achicadas algunas partes de su vestimenta? ¿Eso crees que influye a la nueva generación a que tenga un comportamiento diferente en base a las vivencias de Quichua Tabalo? No tiene, la vestimenta, estás hablándome, eso sería una pregunta así como decir que la mujer por usar minifalda es la responsable de que la viole. No, o sea, el comportamiento cultural, social, influye de otros elementos, no tiene nada que ver la vestimenta. Es más, la vestimenta hasta podríamos haberle sido bien así, como estaba lleno de cosas así,
porque hay una intromisión muy fuerte de la concepción cristiana o del cristianismo en cuanto a la negación del cuerpo. Entonces eso era oculto, mostrar los pies era pecado, todo era en base al pecado. Mientras que los pueblos de aquí, si revisamos un poco las historias precolombinas, las figurillas, ellas en cambio resaltaban todo lo que es el reconocimiento del cuerpo. Entonces ahora pensar en lo que tú estás diciendo no podríamos nosotros. Obedecen a otros elementos que deberíamos igual estudiar, pero es la educación, son los medios masivos, son las informaciones, el espacio de las artes. ¿Tenemos espacio de artes aquí en Otavalo? No tenemos. Así como como ilegal nomás se presentan en muchos lugares. Entonces ese tipo de espacios te permiten desarrollar criterios para tu comportamiento social. Y hay muchas formas de analizar ese comportamiento social. Entonces, también me estás diciendo que la religión también, o sea, se involucra en esto también de la vestimenta. Acuérdate que el poder del Estado era trilógico, ¿no? El Estado, el poder militar y el ejecutivo. Perdón, la Iglesia, el poder militar y el ejecutivo. Entonces era la trilogía, o sea, la Iglesia era parte del Estado porque es parte de un poder de dominación. Y nosotros los indígenas quedamos adoptados por la Iglesia de forma constitucional en 1830. Nos dejaron así, porque éramos inocentes, no sabíamos qué hacer. Ajá. Ya, interesante esta entrevista. Como punto final, ¿no? Y como para cerrar esta entrevista, ¿qué podrías decir en base a todo lo que hemos hablado, en base a este contexto, también de lo que se ve actualmente? ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué te podría decir? O sea, una sugerencia tal vez de que sigan a la nueva moda o se mantengan a lo de antes, o por decir, como dijiste, se ha perdido el idioma quichua en algunos jóvenes también, o que cultiven esa parte, o que está bien que no lo cultiven y sigan, o no sé, en base a eso. ¿Qué sugerencia podrías decir? Es responsabilidad de toda la sociedad, no es solamente del joven. Hay que ser muy críticos, hay que ser muy curiosos. Primero, es que todos los días te vetan eso de que eres criticona eres criticón y te cortan. Entonces al revés, tenemos que felicitar a los niños, a los jóvenes que están preguntándose, que están criticando, porque eso es un ejercicio de reflexión, de conciencia. La crítica es un ejercicio de reflexión de conciencia que está siendo vetado todos los días. Entonces preguntarnos, hablar, saber qué es lo que está pasando, nos está permitiendo a nosotros también proyectarnos hacia lo que podríamos hacer. Entonces la obligación es de las instituciones del Estado, de los padres de familia, madres de familia, en el caso comunitario de la sociedad, de las sociedades, de las diversas sociedades que se han generado, es ir desarrollando, empujando ese tipo de hábitos de investigación, de preguntas, ese tipo de hábitos que te permiten a ti trabajar en otros elementos que no te limite a lo que está, pues, por eso está pasando el tiempo, es dialéctico, es dinámico, y tenemos nosotros que estar a ese ritmo, pues al cambio. Ese cambio de voz no lo puedes detener por nada del mundo, hasta es natural también. Bueno, muchas gracias, Pachita, por tu información que estás aportando, va a servir de muchísimo. Y bueno, cerramos la entrevista y estuvimos con Pacha. Soy Pacha Terán. Me van a visitar. Sí, dale tu invitación. Sí, estamos en el Hostal Chuquitos, vengan nomás acá, que se hospedan en dirección Bolívar y Morales en Otavalo, cerca de la Plaza de Ponchos, y esa es nuestra próxima investigación, porque aquí cuando construimos este edificio encontramos vasijas de barro que, según la información que hemos recibido, que hemos estado buscando, pertenece a la nación Caranqui, parte del proceso de formación, el periodo de formación Cochasquí I, y esas vasijas tienen más de 350 años de antigüedad y por lo tanto Hostal Chuquitos es un templo. Bueno, muchas gracias, Pachita.